hermanos, Dios los bendiga. Un gusto una vez más estar por aquí para acompañarlos en esta mañana del día domingo 21 de febrero. Un domingo especial, un domingo hermoso que nos ha regalado el Señor. Y por supuesto que estaremos compartiendo la palabra del Señor en apenas unos minutos. Como siempre vamos a dar algunos anuncios y demás en lo que otras personas se van conectando. Y de parte de nosotros, bueno, gozosos de estar aquí, gozosos de ser parte de esto que el Señor está haciendo y que el Señor nos puede usar para llegar hoy a su vida con una palabra de esperanza, con una palabra de aliento. Les doy a todos la bienvenida, qué bueno que estemos por aquí y por supuesto les recuerdo que más tardecito vamos a estar subiendo este mensaje también a YouTube para que no se lo pierda y pueda compartirlo. De hecho aquí también puede darle like, compartir y por supuesto hacer llegar estas palabras que vamos a compartir hoy al mundo entero, a todas sus amistades por lo menos. ¿Amén? Hoy es un día especial porque aparte de ser domingo y de hecho que vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, que eso ya de por sí es un privilegio increíble que tenemos los seres humanos de poder tener una palabra de Dios incorruptible, infalible, inspirada por Dios mismo. Para que nosotros podamos conocerlo a Él. No se olvide que ese es el propósito de su palabra, que nosotros podamos conocerlo a Él en este momento. Pero además por otra razón que les voy a dar en apenas unos minutos cuando más personas se vayan conectando. Rapidito, en lo que esperamos por más personas, les comento que bueno, la semana pasada cerrábamos con ese tema que veníamos siguiendo, esa serie que veníamos siguiendo sobre un avivamiento, el avivamiento que necesitamos. Necesitamos volver a Dios a buscar su poder, su manifestación en nosotros, que nos transforme. Amén. Bueno, decían que tenían un pequeño problema acá, pero ya estamos de vuelta. Así es que vamos a continuar. Les decía que este domingo es un domingo especial. Veo que ya hay varios hermanos conectados. De haber estado nosotros en la congregación, de haber estado participando del culto en vivo, de haber estado en el templo, ¿verdad? Todos congregados físicamente y no virtualmente. Este domingo hubiésemos estado nosotros celebrando nada más y nada menos que el aniversario de nuestra congregación. El día 24 de febrero de 1995, haga usted ahora la cuenta, son más de 25 años porque eso estábamos celebrando hace 1 o 2 años atrás. Entonces, hace más de 25 años nosotros, o mejor dicho, la Iglesia Nueva Creación, que en aquel entonces se llamaba Iglesia del Pueblo, abrió sus puertas por primera vez y fue inscrita también de manera oficial en los registros de asociaciones y de organizaciones en la comuna de Sollentuna y en la ciudad de Estocolmo. Entonces estamos muy contentos por eso. Llevamos 20 y tantos años predicando la luz de Cristo en esta ciudad. Yo no soy el primer pastor de esta congregación, vengo siendo como el tercero, pero recordamos en este día de manera especial a aquellos que nos precedieron. Yo recuerdo con mucho cariño, por supuesto, al pastor Alfonso Ambrosi, al pastor Luis Berríos también, que desde temprano y por mucho tiempo nos inculcaron el amor a la palabra, el amor a la oración, el amor a la verdad y a nuestro Señor, y que nos instruyeron y que en gran medida también gracias a su labor seguimos en pie y estamos en pie. Yo en el ámbito personal tengo mucho que agradecerles también y sé que muchos en la congregación tienen el mismo sentido de gratitud y de amor hacia ellos,
y hacia todos los que de una forma u otra nos han ministrado y nos han ayudado y nos han hecho, por la gracia de nuestro Señor, llegar a donde estamos hoy. Quiero hacerle un agradecimiento especial a todos los líderes de la congregación en este momento por todo su apoyo, por todo su trabajo. Yo sé que lo hacen idealmente, que no están mucho de lo que hacemos, el trabajo no cobramos nada nosotros, pero lo hacemos con amor para el Señor y eso lo hace aún más encomiable, eso lo hace aún más válido delante de nuestro Dios. Porque verdaderamente yo sé el amor que le tenemos al Señor y el amor que le tenemos, la gratitud que tenemos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, y sé que así seguirá Dios mediante hasta el último suspiro de nuestras vidas. Quiero agradecerle a todos los miembros de la congregación por su apoyo, por su amor, por su incondicional amor por el Señor, por la verdad, y por su apoyo de tantas maneras que nos han apoyado. Han sido años maravillosos en la presencia del Señor y en mi corazón no tengo más que gratitud. Realmente agradecimientos para todos ustedes por su ayuda, por su comprensión también, aún en mis debilidades, y yo sé que el Señor les tiene en cuenta todo lo que han estado haciendo, todas las veces que ustedes con su presencia quizás solamente muchas veces también muestran su amor para con Él. El Señor, yo sé que tiene gran galardón para nosotros en el cielo, y así se los hago saber, que el Señor pronto va a estar regresando y vamos a estar disfrutando de todo lo que Él tiene preparado para aquellos que se mantuvieron firmes hasta el final. Ya lo saben, apenas 3 días ya es oficial, la iglesia cumple un aniversario más, un año más de vida, predicando la luz de Cristo en esta ciudad, y estamos muy agradecidos y muy contentos por eso. Al menos yo lo estoy, no sé usted. Hágalo saber ahí en los comentarios, escriba, y por supuesto que les hago saber mi gratitud y mi amor para con todos ustedes. Dios mediante, aquí vamos a estar mientras Dios lo permita y Dios así lo quiera. Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, y vamos a seguir predicando el amor de Cristo a este mundo que tanto necesita de Él. Amén. Y con su ayuda, con su apoyo, con su oración y su colaboración vamos a estar logrando grandes cosas en el Señor. Todavía, si buenas son las cosas que hemos tenido hasta ahora, imagínense lo que Dios tiene por delante todavía para nosotros. Tan solamente imagínense que lo hemos dicho en varias ocasiones y yo lo repito una vez más, lo mejor para el cristiano siempre está por delante. Lo mejor del cristiano no es lo que ya vivió, eso tiene su mérito y estamos muy agradecidos con Dios por esas cosas, pero en la vida del cristiano lo mejor siempre es lo que tiene por delante, ¿verdad? Porque lo que tenemos por delante nos va a acercar aún más a Dios, nos está acercando aún más a ese día y a la perfección que Dios quiere en nosotros, ese día en el que vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Así que bueno, muy agradecidos, muy contentos con el Señor por todo lo que está haciendo y todo lo que hace. Y vamos a comenzar entonces con un momento de oración, y vamos a estar entrando en el mensaje del día de hoy. Dios ha sido bueno, hermanos. Dios ha sido bueno. Todos estos años, si algo podemos confirmar, es que Dios ha sido bueno con nosotros. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Y porque Él ha sido fiel y porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy, a pesar de nuestros muchos errores, podemos estar seguros y convencidos de que Dios seguirá siendo bueno, porque esta es su naturaleza. Dios seguirá siendo fiel y Dios seguirá siendo amor hasta el último momento y aún más allá, porque ese es Él, esa es su naturaleza. Y estamos muy contentos por esto. Y estamos muy contentos también a la expectativa de las cosas que Dios seguirá haciendo con su pueblo en esta ciudad y con la iglesia nueva creación. Amén. Así que sin más vamos a orar, vamos a entrar en un minuto de oración y luego compartimos entonces el mensaje del día de hoy. Ore conmigo, por favor.
Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra, el poder y el imperio, la majestad tuya son, Señor del cielo, y nosotros nada seríamos si no fuese por tu gracia y por tu amor. Y es por tu gracia y por tu amor que estamos aquí, buscando de tu presencia, mi Dios, buscando de tu espíritu, para que tú confortes nuestra alma, mi Dios, en medio de esta tribulación, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, mi Dios amado, o aún en medio de la alegría, mi Dios amado, y del gozo. Queremos que tú seas el centro de nuestra vida en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, mi Rey. Te amamos, te adoramos y por eso te buscamos, mi Dios del cielo, no por los panes y los peces, no por lo que tú tienes para nosotros, mi Dios, pero sí porque te amamos, mi Dios, porque hemos probado y hemos comprobado, mi Dios amado, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres bueno para nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te exaltamos, mi Dios, y te adoramos, mi Dios. Hoy más que nunca, mi Dios, y mañana aún más que hoy, Señor. Te adoramos, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero poner delante de ti a toda la iglesia Nueva Creación, mi Dios amado, a todos mis hermanos que son miembros, mi Dios amado, y que con su esfuerzo, con sus oraciones, con su ayuda, mi Dios amado, han hecho estos 20 años posibles, mi Dios, delante de ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sobre ellos venga hoy una doble porción de tu gozo, mi Dios, una doble porción de tu espíritu, de tu poder, mi Dios, para que en medio de estos tiempos cumplamos con tus propósitos a través de nosotros, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, háblales en esta hora a través de estas palabras que tú has puesto en mi corazón y que en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor, ellos puedan ser reconfortados, ellos puedan cobrar aliento, mi Dios, y puedan ser transformados, mi Dios amado, por tu palabra, mi Rey, para que en todo tiempo y en todo lugar siempre te demos gloria y honra, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús, háblanos que tus siervos escuchamos, Señor. Háblanos, mi Dios, porque aquí estamos deseosos, hambrientos, sedientos de tu palabra y de tu espíritu, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús, porque sabemos que hay poder en el nombre de Jesús, Señor. En su nombre te lo pedimos todo. Amén, amén, amén y amén. Oh, el Señor es glorioso, hermanos. El Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Como le decíamos, es un día en el que estamos muy contentos, es un día en el que estamos muy alegres verdaderamente, especialmente cuando recordamos las cosas que Dios ha hecho y el camino por el cual nos ha traído hasta aquí, ¿verdad? Cuando recordamos todas las palabras y todas las cosas que nos ha hecho, que nos ha dado, todas las experiencias que hemos tenido en el Señor, obviamente no tenemos más que agradecimiento en nuestro corazón para con nuestro Señor. Así es que vamos a entrar en la palabra del día de hoy y es una palabra que creo que es muy actual para nosotros. Necesitamos recordarnos estas palabras una y otra vez. Está en Hebreos capítulo 10, versículo desde el 32 hasta el 39. Versículos 32 al 39 del capítulo 10 del libro de Hebreo. Y este mensaje lo he titulado Aún un poquito. Aún un poquito. Vamos a leer la palabra del Señor que dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará.
mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Estos versículos, hermanos, son sumamente interesantes, porque está hablando el Señor a través de su siervo a un grupo de personas, hermanos, que están necesitados de una palabra de aliento. Y ahora dígame usted si usted no está necesitado de una palabra de aliento. Yo pienso que todos nosotros necesitamos una palabra de aliento constantemente, especialmente en medio de un mundo y de una situación que es tan hostil para con nosotros. Nosotros necesitamos constantemente recordarnos varias cosas, entre ellas lo que hemos vivido hasta aquí. Eso es lo que comienza diciendo precisamente el siervo que escribe el libro de Hebreos. Se piensa que es Pablo, por supuesto, y Pablo comienza recordándoles. Obviamente necesitamos entender un poco del trasfondo del libro de Hebreos. El libro de Hebreos está siendo escrito para gente que son doctos en la ley de Dios, que conocen la ley de Dios, que entienden el Antiguo Testamento, que lo conocen, que conocen las tradiciones del templo, que conocen las leyes con respecto al sacerdocio de Aarón. Por lo tanto, tienen que haber sido judíos. Está escrito a judíos que conocen la ley, pero que conocen la ley de Moisés, que conocen las circunstancias del templo y que conocen la historia judía, pero que además de eso se han convertido al cristianismo y que ahora por causa de su fe en Cristo Jesús están siendo perseguidos, están siendo atribulados y vituperados. Es la palabra que usa en el versículo 33 Pablo. Entonces les dice: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate y padecimientos. En otras palabras, el profeta, bueno, también era profeta, pero en cierto sentido, pero Pablo lo que tiene en mente es lo que está invitando a sus lectores a meditar. Recuerden el camino por el cual han venido hasta aquí. Recibieron una iluminación, obviamente recibieron la iluminación de que Cristo era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Jesucristo era el Mesías, era el siervo que Dios había escogido y enviado precisamente para rescatar al mundo, para pagar y para a través de él y en él cumplir todas las profecías de los profetas y de la Torá y de los ritos del templo, de las fiestas de los judíos o de las fiestas del Señor, que es como le llama la Biblia, y todo aquello que era hasta ese momento meramente sombra, se había cumplido en la persona de Jesucristo. Por eso podían descansar tranquilos en que Jesucristo era el Salvador del mundo, era el Mesías, y que en ningún otro nombre hay salvación sino solamente en Cristo Jesús. La ley no era para salvación, la ley era solamente para condenación del pecado en nosotros, para llevarnos a Cristo Jesús. Es el ayo que nos llevaba a la presencia de Cristo Jesús, nos hacía entender, en otras palabras, la necesidad que teníamos de que Dios interviniera a favor de nosotros en nuestras vidas. Lo hizo a través de Cristo Jesús y ellos habían recibido esa iluminación. Ellos habían entendido que Jesucristo era el Mesías. Por lo tanto, se habían entregado a Cristo Jesús. Pero después de eso pasaron padecimientos, pasaron tribulaciones y angustias precisamente a causa de su fe. Pasaron tribulaciones porque los judíos eran muy celosos de la ley. Eran muy celosos de Moisés, y aún en las iglesias, al comienzo de la historia de la iglesia cristiana, habían tratado de introducir sus doctrinas, habían tratado de introducir a Moisés como una obligación. La ley de Moisés, según algunos predicaban, era una obligación, como que no... a ver si les suena parecido a algunas predicaciones que escuchamos por ahí a veces, algunas doctrinas que escuchamos por ahí a veces todavía el día de hoy,
como que Jesucristo y lo que Él había hecho en la cruz no era suficiente. Además de creer en Él, había que cumplir con todos los requisitos de la ley de Moisés. Hoy ya no le llamamos, hoy ya no cumplimos la ley de Moisés, pero muchas veces y en muchas congregaciones, en muchas llamadas iglesias, se dice que hay que cumplir, hay que creer en Jesucristo, pero además hay que cumplir con estos 7, 8, 10 pasos o 7, 8, 10 sacramentos, si lo quiere poner así, o 7, 8, 10 puntos para entonces poder hablar de salvación. La Biblia no enseña esto. La Biblia es bien clara y tajante cuando dice de que todo aquel que crea en el Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo, todo aquel que crea en su sacrificio en la cruz, es salvo solamente por fe. Estas mismas palabras, en unos versículos más adelante vamos a ver el tema, que las palabras aquellas que se convirtieron en el lema de Martín Lutero para la Gran Reforma: el justo por su fe vivirá, vivirá por fe. Entonces tenemos, hermanos, que estar bien claros en dónde estamos. Estas personas habían creído, habían sido iluminados por el Espíritu Santo, pero después en la angustia, después en el temor, los judíos empezaron a perseguirlos, empezaron a ser atribulados, acongojados por sus familiares, por sus vecinos y demás, y al punto de que muchos de ellos empezaron a regresar, a retractarse de la fe en Jesucristo, o por lo menos lo estaban pensando en retractarse de su fe, en alejarse de su fe, porque la fe en Cristo Jesús solamente les había traído malestares, ¿verdad? Solamente les había traído padecimientos y dolores, combates, luchas y demás. A ellos les dice que han sucedido dos cosas a través de esa tribulación. Por un lado, ciertamente fuiste atribulados y fuiste hechos espectáculos ante la gente, pero además de eso, por otra parte, también llegaste a ser compañeros de quienes como ustedes están pasando por las mismas tribulaciones alrededor del mundo. Y esto es una invitación, hermanos, a todos nosotros a no centrarnos tanto en nosotros mismos, a mirar un poco más hacia los lados. ¿Por qué? A mirar un poco más, no tanto a mi propia situación, porque a veces lo que pasa, hermanos, no solamente en el cristiano, pero en todo ser humano, es que vivimos demasiado pendientes de nosotros mismos, más egoístas de lo que debemos ser, como que encerrado en nuestra propia situación, en lo que me hacen a mí, en lo que no me hacen a mí, en lo que yo puedo y no alcanzo por esto y por culpa de aquel y a culpa del otro. Pero mire a su alrededor y vea que las mismas tribulaciones por las que usted está pasando, pasan muchas otras personas alrededor del mundo entero. Y estas personas, según el versículo 34, en medio de su dolor y en medio de su aflicción, aprendieron a compadecerse, aprendieron a tener en cuenta a esas otras personas que estaban alrededor suyo, sufriendo las mismas congojas que ellos, sufriendo los mismos dolores y la misma persecución que ellos, al punto de que aún en medio de su dolor y en medio de su aflicción, iban inclusive a las cárceles a visitar a los encarcelados para atenderlos y preocuparse de ellos. Y ellos aprendieron de esta forma a sufrir ese despojo de sus bienes y demás, y a sufrir la tribulación con gozo y sabiendo que tenían una herencia, ¿verdad?, por delante de ellos. Es por eso que yo les digo, hermano, no importa lo que usted haya vivido hasta el día de hoy, realmente lo mejor está aún por delante. Lo mejor que usted haya vivido, el momento más glorioso que usted haya experimentado, quiero que sepa que para el cristiano el mayor gozo, la mejor experiencia, la experiencia más sublime siempre es la que tenemos por delante, porque el Señor nos lleva de gloria en gloria, el Señor nos lleva de victoria en victoria y vamos creciendo, ¿verdad? Vamos creciendo en todo, en aquel que es la cabeza nuestra, Cristo Jesús. Por eso, a medida que nos vamos acercando más y más a Dios,
que vamos perfeccionando nuestras vidas, nosotros vamos teniendo mejores y mejores experiencias. Y qué mejor experiencia que esa cuando estemos parados delante de Dios, ¿verdad? Ahora bien, una cosa es importante, que en medio de toda esta tribulación, en medio de toda nuestra angustia, nosotros tenemos que aprender a tomar aliento. Yo les he dicho, hermanos, les vengo hablando porque tengo en mi corazón que la iglesia de Dios está en medio de una tribulación, de una situación, más que tribulación, en medio de una prueba. Nuestra fe está siendo probada en estos tiempos de una manera muy peculiar que nosotros no habíamos visto en nuestro tiempo, por lo menos. Con esto de la pandemia, del coronavirus, del confinamiento, ¿verdad? Que no podemos congregarnos en el templo y demás, tenemos esta situación que es totalmente nueva para nosotros, por lo menos. ¿Amén? Tenemos una situación de que venimos llevando por algún tiempo, y el mismo hecho de tener que estar en las casas sin salir o saliendo solamente lo necesario, lo estrictamente necesario, porque todavía la cuarentena aquí en Suecia ha sido bastante leve en ese sentido, ¿verdad? No ha habido tal cosa así como una cuarentena total, ¿verdad? Sino que hemos tenido cierta libertad de movernos y de ir a trabajar y demás, pero de todas formas, como iglesia, no tenemos la, el- la dicha, por así decirlo, en falta de mejor palabra, no tenemos la dicha de seguir congregándonos porque no podemos ser más de 8 personas en un mismo lugar, en un mismo local. Y esto ha hecho que no podamos congregarnos como teníamos por costumbre, como solemos hacer y como debería ser. Entonces, tenemos que aprender en medio de estos tiempos a cobrar aliento, en medio de las dificultades, cobrar aliento. Y esto se hace en gran medida, en primer lugar, recordando lo que hemos vivido hasta aquí. Lo que hemos vivido hasta aquí, todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, las experiencias que hemos tenido con nuestro Dios, nos deben dar aliento. Son una fuente de aliento, son una fuente de gratitud, de paz, porque sabemos que Dios está con nosotros. Podemos mirar atrás al pasado, hermanos, recordar las pruebas que hemos pasado, recordar las tribulaciones que hemos pasado y entender de que así como Dios me salvó entonces, me puede salvar hoy en día. Esta es una palabra que está siendo escrita a personas como tú y como yo, que necesitamos cobrar aliento en medio de la tormenta, que necesitamos, hermanos, recuperar la fe de entonces, la pasión de entonces, el ahínco, la pasión por nuestro Señor, la fuerza de su Espíritu. Y créanme que nos conviene sentarnos y echar una mirada hacia atrás a través de nuestros retrovisores, por así decirlo, recordar todas las cosas, todo el camino por donde Dios nos ha traído, de dónde nos sacó, de qué religión nos sacó, de qué satanismo quizás nos sacó, de qué desesperación nos sacó, de qué situación nos ha sacado y cómo nos ha sostenido, nos ha mantenido en pie hasta el día de hoy. Aun cuando nosotros hemos sido infieles, porque nosotros, seamos honestos, no somos fieles como Dios es fiel. Dios es fiel, nosotros no somos perfectos. Hemos caído, le hemos fallado y aún así Dios nos ha levantado. Dios nos ha respondido en medio de nuestra angustia y nuestra desesperación. Dios verdaderamente nos ha levantado y nos ha prosperado hasta el día de hoy. ¿Cuántos de nosotros, que somos la mayoría de nuestra congregación emigrantes, aunque por supuesto tenemos quienes han nacido en este país, pero la mayoría de nosotros somos emigrantes y cuántos de nosotros no llegamos aquí, como decimos en buen castellano en mi país, con una mano adelante y la otra atrás, con una situación económica desastrosa, con una situación de... yo recuerdo de vez en cuando todavía aquellos primeros días en que yo llegué a esta nación, un idioma totalmente distinto,
costumbres totalmente distintas. Uno verdaderamente se sentía en medio de una situación abrumadora sobre uno, en la que uno no entendía, no sabía lo que estaba sucediendo a todo tu alrededor. Te sentías verdaderamente como un pez fuera del agua. Pero mire dónde estamos hoy y mire el camino por donde Dios nos ha traído, y cuántos no hemos podido tener familia, y cuántos no hemos hecho amistades aquí, que como recuerdo con las palabras bíblicas hoy, que amigos hay más cercanos que un hermano, ¿verdad? Y que son especialmente buenos en tiempos de angustia para nosotros y para nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho amistades de por vida? Hemos hecho familia. ¿Cuántos logros no hemos obtenido en el lado académico, en el lado laboral, ¿verdad? Todas las cosas, la Biblia nos dice que se las debemos a Dios. Él es el que nos ha dado la capacidad, Él es el que nos ha dado las habilidades, nos ha dado gracia, nos ha dado todo lo que necesitamos, y por eso estamos agradecidos. Así que podemos ver la mano de Dios trayéndonos hasta el día de hoy a través de todas las situaciones para que nosotros hoy estemos donde estemos. Habrá quien dice, pero bueno, el que no tiene a Dios también tiene quizás los mismos logros. El que no tiene a Dios, el que no tiene la misma fe que nosotros, quizás tiene, inclusive algunos tengan hasta más logros en su vida. ¿Qué decimos a eso? Bueno, ellos también tienen lo que tienen gracias a Dios, porque todo buen don y toda dádiva buena proviene del Padre de las luces. Es solamente que ellos no le dan gloria a Dios, pero algún día van a tener que responder delante de Dios por eso. Pero usted y yo, que tenemos Biblia, que creemos en Jesucristo, sabemos que de Dios viene toda buena dádiva, y por eso nuestro agradecimiento no es a mi habilidad, no es a mis recursos, no es a mis amistades o a mis conexiones. Mi gratitud es en primer lugar para con mi Dios, la fuente de todo lo bueno y de todo lo agradable en esta vida. Así que mire si no tenemos cosas que agradecerles. Usted solamente haga un vistazo atrás y verá cómo la mano de Dios lo ha sostenido. Me recuerda ahora mientras hablamos aquella historia de la persona que venía caminando por la playa, ¿verdad? Y que tuvo en este sueño, porque fue un sueño lo que tuvo, que venía caminando por la playa y veía sus huellas en la arena, y notaba cómo a su lado habían otras huellas más que venían de alguien que venía caminando a su lado. Y entendió en el sueño que este era el Señor, que era Jesucristo, que siempre estaba a su lado a través de toda su vida. Pero se percató de que cada vez que había un momento difícil en su vida, una tribulación o una angustia, una de los dos pares de huellas cesaba y quedaban solamente un par de huellas en la arena. Entonces preguntó al Señor: Señor, ¿por qué cada vez que había un momento difícil, una tribulación, me dejaste? ¿Por qué me abandonaste en medio de mis tribulaciones? Y escuchó la voz del Señor que le decía: Hijo, esas huellas que quedan en medio de la tribulación son las mías, porque en medio de tu tribulación yo te sostenía en mis brazos. Así es que no son tus huellas las que ves, sino las mías. Y verdaderamente hoy podemos estar agradecidos a Dios porque Él nos ha sostenido hasta el día de hoy. En medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra angustia, Dios nos ha sostenido. Y esto es fuente de fe, hermano. Esto es fuente de aliento, porque si Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, Dios seguirá siendo fiel. Porque esto habla de su naturaleza. Dios es fiel. Dios es bueno. Si ha sido bueno con nosotros hasta hoy, lo seguirá siendo. Y yo le voy a ser sincero, yo sé que hay momentos difíciles en la vida en la que nos cuesta a veces ver la mano de Dios. Es por eso que necesitamos mirar hacia atrás. Es por eso que necesitamos ver hacia atrás y ver la mano de Dios y cómo Él nos ha sacado hasta ahora de todas nuestras angustias. Porque
nos invitan precisamente a entender de que así como Dios me ha sacado de mis tribulaciones en el pasado, lo hará también en el futuro. Así que la invitación es esa, principalmente para que cobremos aliento, para que cobremos fuerza, para que volvamos a darle gloria a Dios en medio de nuestra situación, sea cual sea, y para que nosotros extendamos mucho más allá nuestra vista y dejemos de ver solamente nuestra situación actual, sino que echemos un vistazo a todo el que nos rodea, a todos los que nos están alrededor de nosotros, y entendamos de que ellos también están pasando por lo mismo, que ellos también necesitan aliento y que yo puedo ser un instrumento de bendición para ellos. Estas personas, estos hebreos que estaban recibiendo esta carta, no solamente entendieron de que ellos estaban en la tribulación, sino que en medio de su tribulación, en medio de su angustia, Dios los usó para llegar a otros que estaban en una situación semejante o aún peor, porque algunos estaban en la cárcel, ¿verdad? Entonces, en medio de su tribulación, ellos no solamente no habían perdido la esperanza, sino que el apóstol les invita. ¿Recuerdan aquella situación en la que estaban ustedes perseguidos y atribulados, pero aún se dieron el tiempo para ministrar a otras personas que estaban en una situación parecida o aún peor, y fueron inclusive a visitarlos en la cárcel para ministrarlos en medio de su congoja, en medio de su tribulación? Esto, hermanos, tenemos que tomarlo en cuenta. Hay mucha gente, nosotros no somos los únicos que estamos en esta situación. Hay mucha gente en situaciones aún peor que la de nosotros, y por eso necesitamos descentralizarnos, ¿verdad? Mirar un poco hacia los lados también, para que en medio de nuestra tribulación Dios también nos pueda usar a nosotros. Pero ahí no termina todo. El apóstol lo que les está diciendo es que recuerden esto para que cobren aliento, y que recuerden para que no pierdan, perdón. Dice que, en primer lugar, en el versículo 34 dice que esto lo hicieron precisamente porque estaban persuadidos, ellos sabían que tenían dentro de sí una herencia perdurable en los cielos. Entonces, había algo dentro de ellos, hermanos, que les daba testimonio de que su herencia, sus pertenencias, estas eran personas que habían perdido todo en la vida. Yo quiero que sepa que los judíos, cuando se convertían a Jesucristo, eran verdaderamente perseguidos en aquel entonces, porque la sociedad en la que ellos se movían era totalmente judía. Acuérdense de que ellos vivían en sus zonas, ¿verdad? Que eran prácticamente solamente ellos. Entonces el carnicero que vendía, le vendía a los judíos, no le vendía a ninguna otra persona. El panadero también le vendía el pan típico judío a los judíos. El negocio, el sastre, todo el que tenía su negocio, todo el que tenía su empleo, era todo entre judíos. Y de repente todo esto se vuelven en contra de ti, te dejan de comprar el pan o la carne, verdaderamente lo habían perdido todo. No solamente eso, los más reacios aún llegaban a celebrar funerales dando a entender que para ellos, por ejemplo, un padre que su hijo se convirtiera a Jesucristo lo tenía por muerto, o su hija, peor todavía. O sea, eran gente que verdaderamente eran perseguidos por causa de su fe, como hoy muchos cristianos en el mundo entero están pasando por una situación muy parecida. Nosotros estamos en un país que todavía mantiene una buena parte de sus libertades, pero en muchos países alrededor del mundo, muchos cristianos no tienen esa libertad de adorar a Dios y de poder decir abiertamente que son cristianos. Son verdaderamente perseguidos, lo pierden todo muchas veces una vez que se da a conocer de que son cristianos, y así se van cumpliendo estas mismas tribulaciones que se cumplían entonces, todavía hoy se ven.
solamente que quizás no en este país donde nosotros vivimos, no en Occidente, pero en muchos otros países, hermanos, sí se ven. Y nosotros necesitamos, hermanos, recordarnos entonces, en medio de esta tribulación, en medio de esta angustia, recordarnos dónde es que está nuestra herencia, cuál es nuestra verdadera herencia. Acuérdese de aquellos grandes hombres de Dios que estuvieron dispuestos a dejarlo todo a un lado, ¿verdad? Porque sabían que su herencia no estaba en esta tierra, sino de que su verdadera herencia, lo que buscaban, estaba en la presencia de Dios, estaba en el cielo, de donde descendería nuestro Señor Jesucristo más adelante a buscarnos para que donde quiera que Él esté, estemos nosotros también. Recuérdese, hermano, en medio de su tribulación, de que su vida no está aquí abajo, de que su meta no está aquí en la tierra. Todas estas cosas son perecederas, son pasajeras, pronto terminarán. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a acumular bienes aquí? ¿Vamos a acumular riquezas aquí? La Biblia nos invita a que recordemos que nosotros, nuestra herencia, nuestro verdadero hogar, nuestras verdaderas pertenencias, si así lo quiere tener, no deben estar acumuladas aquí en la tierra, sino que lo nuestro está en el cielo. Nuestro hogar está en el cielo. Pertenecemos a ese reino, no al reino de esta tierra. Aquí nos desenvolvemos por ahora porque tenemos cosas que hacer, porque tenemos una meta, un propósito todavía que cumplir. Pero pero una vez que ese propósito se cumpla, nosotros ya no tenemos más nada que hacer aquí en esta tierra, sino de que tenemos una herencia, pero en los cielos, una herencia en la presencia del Señor. Y esta es la otra palabra que nos va a ayudar a nosotros a través de nuestra tribulación. Entender de que mi meta no es la tierra. Mi meta no es mi casa aquí en la tierra. Mi meta fundamental está en los cielos, mi verdadera herencia. Y esto lo acaba de escribir el apóstol Pablo a personas que muchos de ellos lo habían verdaderamente perdido todo, todas sus pertenencias, sus familias, todo lo habían perdido por amor a Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros verdaderamente no hemos llegado tan lejos, al menos no en esta nación, no en este país, no hemos llegado tan lejos como hasta llegar a perderlo todo por causa de Cristo Jesús. Cuánto más no deberíamos estar agradecidos, pero recordándonos siempre de que esa es nuestra meta, porque si algún día viene la tribulación, la persecución y la angustia, sabemos que tenemos una herencia que ningún hombre nos puede quitar, que ninguna tribulación nos puede quitar. Tenemos asegurada en Cristo Jesús una vida entera por delante, que tenemos por delante. Ahora, esto no es todo. Les recuerda como tercer punto, hermanos, de que las promesas de Dios, porque aún un poquito. Y esta es la frase que yo tomé, por supuesto, como título de este mensaje. Pero mire lo que dice, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y esta es el tercer punto, hermanos, que debe de servirnos a nosotros hoy también como aliento. Tenemos que cobrar aliento recordándonos una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Hoy estamos más cerca que nunca de la venida de nuestro Señor. Nunca en la historia, si usted lo pone un poco, quizás suene un poco irrisorio, pero la verdad es que nunca en la historia hemos estado tan cerca de apreciar ese momento, de ver experimentar ese momento como en el día de hoy. Cuando usted se convirtió, estaba más lejos que hoy de ese momento. Y estas palabras son buenas, hermanos, que usted lo tome en cuenta, porque la venida del Señor representa grandes cosas para nosotros. Representa descanso, paz, retribución, porque el Señor viene con galardón para retribuirnos conforme a nuestra fe, conforme a nuestras obras. La salvación está asegurada en Cristo Jesús, por supuesto. Pero
Eso no es todo, el Señor tiene aún muchas cosas más para quienes perseveran hasta el fin, para quienes se mantienen firmes hasta el fin, para aquellos que perseveran y que mantienen su fe hasta el fin. Pero nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos para perdición. Hermanos, Dios nos salva a nosotros por gracia, por medio de la fe. Si usted no pierde la fe, si usted no pierde la esperanza, hermanos, usted va a recibir del Señor un galardón tremendo, hermanos. Escúchenme, la vida en el cielo, el galardón del Señor, todo lo que Dios tiene para nosotros en la vida es un premio a su fe, es un premio por su vida, por lo que usted ha logrado en su vida a través de la fe en Cristo Jesús. Hay personas, y lo vemos en estos mismos versículos, que tienen la venida del Señor como tardanza. Piensan, y les voy a explicar, lo que pasa es que el Señor nos ha animado a nosotros, a la iglesia, a siempre vivir como si Cristo viene ya, como que en cualquier momento viene Cristo. Esto tiene su explicación, por supuesto, y el problema está en que cuando usted vive con esa actitud de que Cristo viene en cualquier momento, esto lo va a animar a usted a buscar la santidad, a buscar la comunión con Dios, a buscar a usted a que usted busque la perfección en Dios, para que usted busque la santificación, la purificación, para que usted busque el estar constantemente en comunión con Dios, porque son aquellos que dejan de pensar de esta forma los que se permiten a sí mismos el pecado. Aquellos que se llaman cristianos, dicen ser cristianos, pero que viven en pecado y que viven en la maldad, es porque han dejado de creer que Cristo viene en cualquier momento, que en cualquier momento puede ser ese momento en el que Cristo venga por su iglesia, que el rapto de la iglesia puede ser en cualquier momento. Son solamente aquellos que han dejado de creer en esta promesa de Dios, en esta palabra de Dios, aquellos que la tienen por tardanza o como que no va a suceder ahora, que va a suceder quién sabe en 100 o 1000 años más. Son solamente aquellos que se permiten ese pensamiento los que poco a poco se enfrían. Porque ¿para qué buscarlo si tengo tiempo de vivir la vida, verdad? Y después me pondré a cuentas con Dios más adelante. En cambio, aquellos que viven con la esperanza renovada todo el tiempo, con la actitud de que Cristo viene pronto, aquellos se purifican a sí mismos constantemente, se santifican, buscan al Señor, buscan la comunión con el Señor constantemente. Este es uno de los puntos, hermanos, que usted tiene que entender hoy. No podemos, aunque usted lea la Biblia y aunque le digan por ahí que se demora, que tarda, que todavía 100 años más, que no se ha cumplido, que etcétera, etcétera, no importa, escúcheme. A usted le conviene de todas formas vivir con la actitud de que Cristo viene en cualquier momento, porque esto lo va a animar a usted a la santidad, esto lo va a animar a usted a la comunión con Dios, esto lo va a animar a usted a serle fiel a su Señor. Así que la Biblia nos invita a que entendamos de que en un poquito más, en cualquier momento, en un ratito más, ya viene nuestro Señor. Un poquito más y el que ha de venir vendrá. ¿Usted sabe de que hay más profecías en la Biblia acerca de la segunda venida de Cristo Jesús de las que hubo de la primera? Una de cada 30 versículos de la Biblia habla de la importancia de estas noticias, hermanos, de la segunda venida de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, el mismo que murió y resucitó, el mismo que vino la primera vez. El mismo Jesús vendrá. Es mencionado, la segunda venida de Cristo Jesús es mencionado 8 veces más que la primera venida de Cristo Jesús. Y si la primera se cumplió porque era firme, imagínese esta. Va a suceder, hermanos. Y a nosotros nos conviene vivir siempre a la expectativa de esta segunda venida de Cristo Jesús, de este reencuentro con nuestro Señor en los cielos,
cuando estaremos para siempre con Él. Hay capítulos enteros de la Biblia que hablan de este suceso. Hay en 216 capítulos en la Biblia que hablan de este suceso. En 216 capítulos hay 318 referencias a la segunda venida de Cristo Jesús en la Biblia. Díganme si es que es firme de parte de Dios. Esto habla de la firmeza que es, lo firme que es la promesa de que Cristo viene, hermanos. Y nosotros tenemos que creer en su promesa, creer que no es tardanza, sino de que Dios está siendo paciente. Esto es lo que nos dice la Biblia, que Dios está siendo paciente con nosotros, que Dios está siendo paciente porque no quiere que ninguno se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Pero del día y de la hora no sabemos exactamente. Mira lo que dice Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Hay un día y hay una hora, hermanos, en el que esto se va a cumplir, pero nosotros tenemos que vivir como si siempre fuese ese día y esa hora. El Señor no tarda su promesa. Segunda de Pedro 3, del 8 al 11, usted lo puede leer. Yo en este momento no lo voy a leer por razones de tiempo, pero Segunda de Pedro capítulo 3, versículos del 8 al 11, usted lo puede leer y el Señor les está diciendo, nos está diciendo, mejor dicho, de que no es tardanza, sino que es paciencia de Dios. Dios está mostrando su paciencia porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda, que no quiere que nadie se pierda realmente, sino de que todos procedamos al arrepentimiento, aún un poquito, y el Señor va a venir, hermanos. Y esto nos debe alentar a nosotros, hermanos, a buscar del Señor, a buscar cómo podemos servir al Señor, que busquemos de Dios, que nos apeguemos a Dios y que vivamos constantemente en su presencia, en medio de nuestra tribulación, en medio de nuestra angustia, en medio de nuestra dificultad, hermanos. Recordemos, Cristo viene pronto y su galardón con Él, para premiar a todo el que mantiene su fe en Él, para premiar a todo aquel que permanece en Él y que vive en Él. Así que si usted está acongojado, si usted está adolorido, si está en tribulación, yo sé que usted está en dificultad, hermanos. Todos estamos pasando por estas dificultades, pero quiero que entienda, Cristo viene pronto, hermanos. Siga buscando de Él. Recuerde todo el camino por el cual Dios nos ha traído hasta aquí. Y recuerde que así como me libró entonces, me librará hoy. David, antes de pelear contra Goliat, recordó su pelea contra el león, su pelea contra el oso y contra todo aquel que trataba de robarle una sola de sus ovejas que estaban bajo su encargo, ¿verdad? Y recordando eso, le dijo a Saúl, el Dios que me libró del lobo y del león y del oso y de todo el que quiso robarme mis ovejitas, pues ese mismo Dios me va a librar de esta situación. Nosotros hoy necesitamos recordar hacia atrás, recordar que hay muchos otros hermanos que están también en tribulación, para que Dios nos pueda usar como instrumento en sus manos poderosas. Recordar que nuestra herencia no es lo que tenemos aquí en la tierra, sino que nuestra verdadera herencia es la que tenemos esperando por nosotros en los cielos. Y que recordemos que Cristo viene pronto para que lo busquemos sin desmayar hasta el último de nuestros días, hermanos. Recuerde estos puntos que son sumamente importantes, especialmente en la situación que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Vamos a orar, vamos a bendecirnos unos a otros y antes de despedirnos ya por el día de hoy, recuerde estas palabras, vuelva a escuchar estas palabras una y otra vez. Ya sabe que más tarde las vamos a subir también a YouTube y aquí las va a tener en el Facebook mucho tiempo más, si Dios así lo permite. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero interceder por mis hermanos y yo quiero interceder por mi propia vida, Señor, y por mi familia y por todos los que estamos y han estado escuchando estas palabras, mi Dios.
para que tu presencia en ellos, mi Dios amado, reanime, mi Dios amado, su corazón, reavive su corazón, mi Dios amado, y en medio de esta tribulación, ellos recuerden, mi Dios amado, que estamos aquí para ser instrumentos en tus manos, recordando siempre que nuestra verdadera herencia está en tu presencia, mi Dios amado, donde quiera que tú estés, y ahí estás segura. Pero además recordando, mi Dios amado, de que tu presencia, mi Dios amado, es donde tendremos plenitud de gozo, y de que tú vienes pronto por nosotros, mi Dios amado, para darnos, mi Dios amado, recompensa a nuestra fe, por haber guardado nuestra fe, mi Dios amado, por haber peleado la buena batalla, mi Dios amado, hasta el final, hasta el último momento. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, yo quiero poner delante de ti a todos mis hermanos, para que hoy cobremos alientos en estas palabras, mi Dios del cielo, y que entendamos, mi Dios amado, que tu venida es de sumo gozo para nosotros, que es en ti, mi Dios amado, que seremos verdaderamente gozosos, mi Dios amado, que seremos verdaderamente felices, mi Rey, y que busquemos nada fuera de ti, pero todo lo que tiene que ver contigo, mi Dios amado, en ti todo, mi Dios amado, lo queremos. Padre, bendice a mis hermanos que están en enfermedad, bendice a mis hermanos que están en problemas laborales, mi Dios amado, que necesitan trabajo, bendice a mis hermanos que están, mi Dios amado, atribulados, mi Dios amado, y acongojados por la tribulación, mi Dios amado, por la angustia, por los problemas, mi Dios amado, de esta vida, mi Dios amado, por enfermedades, por razones de trabajo, mi Dios, razones económicas, por malas noticias que hayan podido recibir en estos últimos días, mi Dios, que tu presencia les traiga paz, mi Dios, que tu presencia les dé el gozo, mi Dios amado, que necesitan, mi Rey del cielo, y que en esta hora puedan mirar hacia atrás y decir, hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí me ayudó el Señor, y así como me ha ayudado hasta aquí, mi Dios, así me seguirá ayudando, mi Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, mi Dios amado, a ver tu mano poderosa cargándonos, mi Dios amado, a través de nuestras dificultades, a través de nuestras angustias, Señor. Trae paz a nuestro corazón, trae gozo y consuelo, mi Dios, con tu Espíritu Santo a nuestro corazón, mi Dios. Que estas palabras hoy sean de refrigerio para nosotros. Que estas palabras hoy sean, mi Dios amado, como bálsamo en nuestro corazón, mi Dios amado, que sana toda herida, que sana toda dolencia, mi Rey de la Gloria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo mismo me presento delante de ti, mi Dios amado, porque soy el más necesitado de todos, mi Dios del cielo. Soy el más necesitado, mi Dios amado, de tu compañía, mi Dios amado, de tu comunión, de tu restauración, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, vela por mí y por mis hermanos, Señor amado, porque todos te necesitamos en medio de nuestra angustia y aún en medio de nuestro gozo, mi Dios amado, que podamos tenerte a ti, mi Rey, como el Señor de nuestra vida, como el centro de nuestra vida, como el centro de nuestro gozo y de toda nuestra atención, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, glorifica tu nombre en nuestras vidas, para gloria y honra de tu santo nombre te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén. Así que ya lo saben, hermanos, aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Tome aliento en esta hora, en estas palabras, para que no desmayemos, Señor, en la presencia de nuestro Señor, sino de que corramos estas últimas millas que nos quedan de esta carrera que es nuestra vida en esta hora, para que no desmayemos si nos quedemos a mitad de camino, sino de que lleguemos verdaderamente a la meta que Dios ha trazado para nosotros. Amén. Una vez más, muchas gracias por su atención, que el Señor lo bendiga, muchas felicidades a toda la Iglesia Nueva Creación, que en 3 días, ya le digo, si hubiésemos tenido nuestro culto en vivo, ahí en presencial, en físico, en nuestro templo, hoy hubiésemos estado celebrando la iglesia, cumplimos 20 y tantos años de aniversario y por la ayuda de nuestro Señor seguiremos predicando a Cristo Jesús en medio de las tinieblas en las que vivimos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y recuerde que más tarde estamos en YouTube. Dele like a este video, compártalo para que todo el mundo conozca acerca de Cristo Jesús y compártalo luego también en YouTube. Que el Señor los bendiga y los guarde, hermanos. Hasta la próxima.